es inevitable. Parece que Warhammer 40.000 se convertirá en la próxima gran franquicia en pasar a formar parte de la cultura popular. Pero para comprender el Milenio Siniestro, primero es necesario conocer sus orígenes. Y es que Games Workshop es famosa o infame por haber tomado prestado de otras obras de ficción casi todo el corpus de la historia de sus juegos. Acompañadme, archivistas, pues hoy haremos un repaso por varias de las fuentes de las que bebe el trasfondo de Warhammer 40.000, desde el Dune de Frank Herbert hasta el punk de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Como ya hemos dicho, Warhammer 40.000 nació siendo la amalgama de otras grandes obras de ficción. La inspiración de Games Workshop proviene de tantas fuentes que es difícil saber dónde empieza una y dónde termina otra. Sin embargo, algunas son mucho más evidentes que otras y su importancia es tal que el Warhammer 40.000 que conocemos no existiría sin ellas. Probablemente la principal de todas ellas sea la obra del autor británico Michael Moorcock, creador de una de las cosmologías más fascinantes de su tiempo. Moorcock siempre ha sido muy crítico con el maniqueísmo presente en la obra de otros autores. En su opinión, el enfrentamiento entre un bien y mal absolutos es infantil e irreal. De hecho, en su polémico ensayo Epic Pooh, compara a J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, con A.A. Milne, creador de Winnie the Pooh. Como reacción a la alta fantasía, Moorcock creó un universo imaginativo y muchas veces confuso, que sin embargo tuvo una importancia capital en la fantasía y la ciencia ficción. En la obra de Moorcock, el eje bien-mal que había definido los enfrentamientos en la fantasía hasta entonces desaparece. En su lugar, el enfrentamiento que define al cosmos es uno del caos contra la ley. En la visión cosmológica de Moorcock, el triunfo de cualquiera de estas fuerzas primordiales supone el fin del universo. En caso de que triunfe el caos, las fuerzas de la entropía y la corrupción destruirían la realidad. Si a su vez venciera la ley, la realidad quedaría atrapada en un inmovilismo perfecto que tendría resultados igualmente desastrosos. Así pues, lo más parecido al bien con mayúsculas que existe en la obra de Moorcock es el equilibrio. Una fuerza sutil pero decisiva que reside en la naturaleza y cuyos defensores son aquellos mortales que rechazan el orden o el caos, abrazando su propio libre albedrío. La renuncia de Moorcock a dividir su universo en una lucha de buenos y malos inspiró a muchos autores noveles que deseaban distanciarse del tolkienismo que imperaba en la fantasía hasta entonces. El mismísimo Gary Gygax, padre de Dungeons & Dragons, creó la tabla de alineamiento de la primera versión del juego en torno al eje caos contra ley. Y lo mismo ocurrió con Warhammer 40.000. La influencia de Moorcock está en todos los rincones del Milenio Siniestro. Los dioses del caos no son sino encarnaciones de la entropía fundamental de la que ya habló Moorcock. La idea de los campeones del caos también proviene de la obra del autor británico. Incluso Dragnian, la espada de Abaddon, recuerda tremendamente a la espada de Elric de Melniboné, Stormbringer. Otra de las grandes aportaciones de Moorcock al imaginario de Warhammer 40.000 es el mismísimo símbolo del caos. Pese a lo que muchos creen, la estrella de 8 puntas no es un antiguo signo místico. La realidad es mucho menos impresionante. Moorcock inventó la estrella de 8 puntas para las crónicas de Elric de Melniboné como el blasón escogido por los siervos del caos, y Brian Ansell, uno de los creadores de Citadel Miniatures, lo incorporó a sus diseños tempranos. También el emperador tiene su origen en la obra de Moorcock. En este caso, la inspiración para crear al Señor de la Humanidad fue el rey Huon, emperador de Gran Bretaña. En la trilogía de novelas de la Vara Rúnica, se nos presenta a este personaje como un tirano que está dispuesto a lo que haga falta para prolongar su existencia. En las novelas, Huon tiene más de 2000 años y su cuerpo atrofiado flota suspendido en un globo de líquido amniótico. Además, Huon creó su imperio a partir de las ciudades-estado que se alzaban sobre las ruinas de una Europa devastada por guerras interminables, unificando así los distintos estados de un feudalismo futuro medieval. ¿Os suena de algo? Pero Huon no es el único personaje en el que se inspira el emperador de Warhammer 40.000. Y es que si la obra de Michael Moorcock es el alma de Warhammer, Dune de Frank Herbert es su esqueleto. El universo de ciencia ficción creado por Frank Herbert es, tal vez, uno de los más complejos e imaginativos que haya existido.
En Dune se nos presenta una galaxia futura dominada por un imperio humano. Sin embargo, este dominio llegó a un alto coste. Para lograr la hegemonía, el ser humano tuvo que hacer frente a numerosas crisis, entre las que destaca la yihad butleriana. Este conflicto apocalíptico enfrentó a la especie humana contra seres sintéticos nacidos de la rebelión de la inteligencia artificial. A raíz de este conflicto, el Imperio prohibió cualquier forma de inteligencia artificial. En su lugar, se creó una escuela donde se entrena a humanos condicionados para emular la capacidad de las computadoras, los Mentat. Esta situación se incorpora casi de forma textual a Warhammer 40.000 a través del mecanoclasmo y los servidores, aunque por supuesto, con su toque grimdark. Pero los Mentat no son el único gremio que Warhammer tomó prestado de Dune. En el universo de Frank Herbert, el viaje interestelar es solo posible gracias a los navegantes. Estos mutantes utilizan la especia melange para doblar el espacio y el tiempo, permitiendo a las naves estelares recorrer distancias imposibles en apenas segundos. Igualmente, Warhammer 40.000 tiene a los navegantes de la Navis Nobilitiae, mutantes cuya aberración psíquica les permite navegar por el Immaterium utilizando el Astronomicon como guía. Y la cosa no termina ahí. En Dune, el emperador tiene a su servicio a tropas de élite criadas en un mundo prisión, los Sardaukar. Estas tropas de choque son temidas en toda la galaxia y su despliegue se considera una sentencia de muerte imperial. Y el origen de los marines espaciales es muy similar al de las tropas del terror Sardaukar. Y es que aunque hoy sería difícil encontrar el nexo, en los primeros años de Warhammer 40.000, el Adeptus Astartes estaba lejos de ser la hermandad de guerreros transhumanos que conocemos hoy. En la era de Rogue Trader, los marines eran reclutados entre lo peor de la escoria de las ciudades colmenas y luego psicoadoctrinados para convertirse en los más letales siervos del emperador. Y por supuesto, está el tema del emperador en sí. Si bien al principio de la saga el emperador de Dune es un humano normal y corriente, a medida que la historia progresa, esto cambia. Gracias a unas disciplinas mentales únicas, Leto Atreides II logró transformarse en un ser único. Su cuerpo era similar al de un gigantesco gusano de arena con cabeza y brazos humanos en uno de sus extremos. Leto, que recibe el título de Dios Emperador, es prácticamente inmortal y además tiene la capacidad de predecir el futuro. No solo eso, sino que el Dios Emperador de Dune actúa de forma que parece incomprensible y tiránica para sus súbditos, pero en realidad maniobra para encontrar un futuro en el que la humanidad no se aniquile a sí misma. Son unas cuantas coincidencias, ¿no creéis? Pero no toda la inspiración de Warhammer 40.000 proviene de novelas de ciencia ficción. El universo del Milenio Siniestro es mucho más que una creación literaria. Su estética es tanto o más importante que su historia. Una imagen visual marcada por lo sombrío, lo violento, lo sucio y lo pesimista. Y también por lo macabro. Hace poco leí en redes sociales a un japonés que empezaba en el hobby y preguntaba el por qué el Imperio utiliza tantos cráneos y cuerpos en su estética. En su publicación, explicaba que comprendía que facciones como el Caos o los Orcos emplearan partes de sus enemigos vencidos como trofeos. ¿Pero por qué lo hacía el Imperio? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a la antigüedad, a los Memento Mori. Si bien el Memento Mori tiene su origen en la antigua Roma, ganaron importancia durante la Edad Media. El Memento Mori, que significa literalmente recuerda que vas a morir, era utilizado para enfatizar la universalidad de la muerte sobre el mundo material. En el cristianismo servía como recordatorio de humildad, pues sin importar lo poderoso que fuera uno en vida, finalmente llegaría el fin y el juicio de Dios. Pinturas como El triunfo de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo son con toda seguridad precursoras del grimdark. Y tiene todo el sentido, porque en un universo donde la guerra es la única constante, la parca es señora indiscutible. No importa lo grandioso que sea un comandante solar, lo opulento que sea el palacio de un cardenal de la eclesiarquía, o lo sabio que sea un bibliotecario astartés. Al final, todos fenecerán. Pero al igual que en Warhammer 40.000, el arte macabro no existe solo como un recordatorio del inevitable final. También es una forma de homenaje a los difuntos. En la era victoriana, a mediados del siglo XIX, era frecuente que cuando alguien querido fallecía, la familia se sacaba una foto junto al cadáver, al que colocaban como si todavía estuviera vivo. Pero el arte macabro es mucho más antiguo. Las catedrales europeas están llenas de relicarios que contienen fragmentos de cuerpos de santos.
En esta época se creía que las reliquias estaban tocadas por la divinidad y que tenían propiedades milagrosas. Los restos de los santos eran adornados con oro y gemas y se convertían en objetos de adoración. En el Imperio, los restos de aquellos que han servido lealmente al emperador son utilizados para crear servocráneos. De este modo, el sirviente fiel puede continuar con su labor hacia el reino de la humanidad incluso tras dejar atrás su vida. La eclesiarquía hace uso frecuente de reliquias sagradas que contienen los restos de santos del credo imperial, e incluso los más prosaicos miembros del Adeptus Astartes homenajean a sus hermanos caídos llevando sus restos a la batalla para que puedan combatir una vez más. Hablando de fidelidad y antes de que continuemos, ¿te está gustando el vídeo? Pues no dudes en darle al botón de me gusta. Y si no quieres perderte ni un episodio de Biblioteca Tenebris, únete a la hermandad de archivistas dándole al botón de suscribirse. Vuestro apoyo es fundamental para ganar la batalla contra el algoritmo. Batallas como las que permean la siguiente gran influencia de Warhammer 40.000, la novela y la película de Starship Troopers. La obra de ficción de Robert Heinlein presenta un futuro en el que los militares son los únicos con derecho a voto y que por lo tanto dirigen la sociedad. El texto de Heinlein es considerado uno de los pilares de la ciencia ficción moderna, y sus ideas, aunque radicales, han llegado hasta el Milenio Siniestro. A diferencia de la película de Paul Verhoeven a la que inspiró, la novela no es una crítica a la sociedad militarista, sino una apología de la misma. En la obra, la moralidad está ligada a la responsabilidad y el esfuerzo. La idea es simple: quien no está dispuesto a sufrir por la humanidad no debe tomar partido en el destino de la especie. Asimismo, en el universo de Starship Troopers, solo a través de la permanente expansión y el deseo de imponer su voluntad puede la humanidad sobrevivir. Esta visión no es muy distinta de la que llevó al emperador a iniciar la Gran Cruzada. Siguiendo estos ideales, aplastó toda disidencia y aniquiló especies enteras en pos del futuro de la especie humana. Curiosamente, la película que antes mencionamos tiene un tono muy distinto. El film de Verhoeven lleva a cabo una magnífica parodia de la visión de Heinlein. Para el escritor, el militarismo era una virtud, mientras que en el largometraje es una forma de controlar a las masas. También cambia el mismo concepto del soldado. En la novela, las brigadas del espacio acuden a la batalla en poderosísimos exotrajes de combate que los asemejan más a marines espaciales que a simple infantería. La película, sin embargo, está protagonizada por soldados de infantería armados con casco, chaleco y rifle. La estética del film de Verhoeven fue tan potente que las miniaturas de la Guardia Imperial fueron relegadas al olvido y llegó una nueva generación asombrosamente similar a la infantería móvil. Es curioso cómo las dos versiones de Starship Troopers, tan distintas entre sí, han influenciado por igual a Warhammer 40.000. Pero ahora, volvamos a las Islas Británicas, porque para entender el verdadero origen del Milenio Siniestro y el Grimdark, debemos remontarnos a la Gran Bretaña de los años 80 y los convulsos días del mandato de Margaret Thatcher. Hablamos de una época marcada por la crisis económica, huelgas en el sector minero y la intervención militar en las Malvinas. La juventud británica creció en un ambiente de descontento y rebeldía que se vio reflejado artísticamente. Así nació 2000 AD, una revista semanal en la que se publican cómics de ciencia ficción y fantasía. Historias como la de Juez Dredd, donde la humanidad se ve enclaustrada en megaciudades y la única forma de combatir el crimen y la violencia es con todavía más violencia. Fue en las páginas de 2000 AD donde nacieron las ciudades colmena de Warhammer 40.000. Tal vez este caso sea el más interesante de todos, y es que John Wagner y Alan Grant, escritores de Dredd, trabajaron en un cómic de Warhammer. Ellos fueron los autores que crearon a Malal, el quinto dios del caos. Sin embargo, la relación entre Wagner, Grant y Workshop terminó en disputa. Es por esto que Malal tuvo que ser borrado del trasfondo. La influencia de Dredd pervive todavía en Warhammer 40.000 en la forma del Adeptus Arbites, cuya estética y función son prácticamente similares a los del personaje del cómic. En retrospectiva, es fácil llegar a la conclusión de que esta mezcla de sátira política, estética punk y pesimismo industrial británico lograron que Warhammer 40.000 destacara tanto en su momento. Y es que detrás de la recurrente afirmación por parte de Games Workshop de que no existen buenos en Warhammer 40.000, hay una verdad más complicada. El universo del 41º milenio nació en una época de desesperanza y rebeldía. Un período en el que los que defendían el bien habían fracasado tanto como los malvados, y ante el vacío restante solo quedaban el humor y la violencia.
Warhammer 40.000 es en última instancia un collage de otros mundos, un espejo deformado donde se reflejan 1001 universos que han sido y que todavía serán. Recorrer el milenio siniestro significa adentrarse en estos otros mundos, desde los desiertos de Arrakis hasta las sucias calles de Megacity One. Hay quienes como Michael Moorcock acusan a Games Workshop de ser poco más que ladrones. Niños que se han alzado sobre los hombros de gigantes para lograr un éxito que en realidad no merecen. Pero eso sería ignorar la complejidad del tapiz que la compañía de Nottingham ha sabido tejer. Y es que Warhammer 40.000 ha crecido hasta ser más que la suma de sus partes. El 41º milenio ha llegado a ser un titán de la ciencia ficción moderna por derecho propio. Ahora, son otros autores los que toman sus ideas para crear nuevos mundos. Pues así debe ser. La misma historia será narrada incontables veces, y cada vez será distinta y a la vez similar. ¿Acaso conocer el origen de este universo lo hace menos apasionante? O tal vez Warhammer 40.000 ha devaluado las fuentes en las que se ha inspirado. ¿Qué otras influencias de Warhammer 40.000 conocéis? Os leo en la sección de comentarios. Y si este vídeo tiene buena acogida, haré otro con más influencias o ahondando en alguna de las que ya hemos visto. Hasta entonces, soy Zafariel y os espero en el próximo archivo de la Biblioteca Tenebris, donde exploraremos los misterios y los recovecos del Milenio Siniestro.